que ya la había anunciado. Gracias, esa ya me iba a olvidar, pero ya estamos grabando. Gracias, Shirley, siempre muy atento también con los videos de las grabaciones, me pasa siempre a ratito y así lo puedo subir a YouTube para los que tienen algún problema de no poder asistir o los que requieren verlo un poco de nuevo. Podría ser interesante ver sus propias presentaciones también, ¿no? Para ver cómo uno presenta y si es como uno cree que presenta. Tal vez uno se siente muy nervioso y se da cuenta que en realidad no se nota. Esta es una forma para tranquilizarse también, ¿no? Pero ya, de vuelta a lo que es la estructura que estaba proponiendo para hoy, es empezar a hablar de la gestión territorial como una forma que el Estado boliviano prevé para poder garantizar un desarrollo más propio, ¿no? Una gestión de su propio territorio, de su propio desarrollo, su propia economía. Y entonces ahí quiero hablar un poquito de los avances técnicos, teóricos, pero también prácticos que hay al respecto, un poquito la parte legal. Y después tengo otra presentación que habla de la gestión de riesgos, un ejemplo aquí en el municipio de Riberalta, principalmente la iniciativa que nació de unas 5 comunidades y que han logrado trabajar en la prevención de incendios, lo que muchas otras comunidades en la región, por ejemplo, desearían, pero no logran. Entonces, este proceso de poder incidir en las políticas públicas locales y conseguir un apoyo desde el municipio, a pesar de todas las dificultades, las limitaciones presupuestarias, el desinterés que parece haber desde los técnicos y autoridades municipales. Entonces, un ejemplo de cómo eso trabaja. Entonces, en los casos, muchos han aterrizado ya en la problemática. Todavía hay bastante un enfoque teórico, netamente lo legal. Y quiero aterrizar más en esta parte práctica social, digamos, ¿no? ¿Cómo es para esta población que está siendo afectada y cómo es esta lucha para tratar de hacerle escuchar su voz, hacerle reconocer sus derechos? Y este no solo es a través de quejas, ¿no? No solo es a través de demandas y denuncias, también puede ser de forma más propositiva, digamos, tratando de incidir, ¿no? Entonces, allá un poquito quiero hablar hoy día y a ver, pues, otra vez así un poco más desde una reflexión, una compartir experiencias más propias, más locales, pero para tratar de generar esta análisis crítico desde ustedes, de sus propios casos, para ver si ese tipo de acciones se realiza y si existe alguna forma de gestión territorial y cómo esto puede ayudar también a solucionar sus problemas, ¿no? Pero ya, mucha explicación. Al final todavía podemos hablar un poquito más sobre el trabajo práctico, las retroalimentaciones que les he compartido. A todos ya le he entregado su trabajo práctico, todo lo que me enviaron, con excepción de María Elena, que recién me llegó, ella había pedido un poco permiso para postergar su entrega. Entonces eso todavía queda pendiente. Si alguien dice, pero yo no he recibido, hazme saber, por favor, porque posiblemente mandé al número equivocado, ¿no? Tuve que transcribir todos sus números y capaz que he cometido algún error. Entonces, si alguien dice, yo he entregado, pero no he recibido de vuelta, algo salió mal y por favor mándame un mensajito en WhatsApp o aquí en el chat para que lo pueda tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, con eso ya avanzo con la primera presentación. Estoy compartiendo mi pantalla. Y como decía, sobre el tema de la gestión territorial como una forma de poner en práctica la construcción de su propio desarrollo, ¿no? Entonces, empezando con el concepto desde la gestión territorial indígena, realmente desde ese enfoque, es un proceso donde las organizaciones indígenas, que son los dueños de un territorio, que ellos gestionan de forma participativa y en consenso entre las diversas comunidades
ejecutando sus decisiones con el fin de mejorar su nivel y su calidad de vida de acuerdo a sus propios valores culturales. Entonces, esa es una definición que figura en la normativa boliviana. En realidad, ese va más hacia las TCOs, digamos, los territorios comunitarios, pero la verdad también tenemos comunidades campesinas, tenemos AILUS, tenemos otras estructuras. Por ejemplo, hay comunidades campesinas que no son territorios compartidos entre varias comunidades, no es una sola comunidad, pero igual es, digamos, un trabajo en consenso según usos y costumbres o según las normativas locales para tratar de mejorar su nivel de vida y calidad de vida. Y o sea, no es solo un enfoque territorial de espacio, ¿no? Es más un enfoque democrático, social también. Pues ahí, esta vez quería empezar un poco con la realidad andina, donde ese muchas veces también toma la figura de gestión de microcuencas, ¿no? Aquí estoy compartiendo un enlace también de este material que es hecho por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que plantea, explica un poquito cómo funciona esto. Esa es una figura de un proyecto que trabajé hace unos 15 años, donde analizamos, digamos, cómo el productor, el campesino, el indígena, se encuentra dentro de un contexto donde tienes un contexto biofísico, socioeconómico, histórico, cultural, similar a lo que ustedes han estado describiendo para sus casos, donde podemos hacer un análisis de los medios de vida, también de los capitales que disponen, qué tipo de recursos, qué capacidad, qué actividades tienen en lo social, en la parte humana, en la parte financiera, físico, natural, como desde un enfoque realmente no tanto describir clima, suelo y medio ambiente, flora y fauna como tal, pero realmente como recursos y productos o recursos disponibles para esta población local, ¿no? Después también hay todo un marco institucional, ¿no? Sus propias estructuras orgánicas, su propia cultura, sus modos de ver el mundo. También hay toda una normativa formal con leyes, normas, tenés políticas públicas, tenés el mercado, toda una serie de institucionalidades en un concepto muy amplio de esta palabra, que también forma parte de este contexto, ¿no? Y además, en este marco de medios de vida, que es todo un análisis, un marco teórico desarrollado para desarrollo rural ya muy aplicado por muchas instituciones, también la parte de vulnerabilidad se ha resaltado mucho en muchos análisis, o sea, cuáles son estos impactos ambientales que hemos analizado nosotros o cuáles son los problemas del cambio climático o las fluctuaciones del mercado o los avasallamientos o choques sociales o sea, es amplio también el tema de vulnerabilidad, ¿no? Dentro de ese tienes una familia, tienes una organización que analiza ese contexto desde su propio punto de vista y a partir de ese toma sus decisiones. Entonces ahí hay una estrategia de medios de vida, una estrategia de dónde quiero llegar, por qué voy a sembrar papa y no quinoa, o por qué siembro o voy a meterme en la ganadería, o por qué quiero tumbar mi bosque. Todo eso son decisiones que toma en base de este análisis desde su propia perspectiva, analizando este contexto y esta institucionalidad que hay, ¿no? Y al final los objetivos lo podemos llamar vivir bien, lo podemos dar nombres, muchas veces está, como decía Franz el otro día, muchas veces se enfoca en la parte económica, ¿no? O sea, quiero garantizar más ingresos o garantizar la sostenibilidad de mis ingresos, evitar que se pierda. Quiero aumentar mi bienestar también en otras formas, tener más tiempo para descansar también puede ser, ¿no? O descender esta vulnerabilidad, estos problemas, estos choques, este problema que enfrenta, tema de seguridad alimentaria, tener un uso más sostenible de los recursos, todos son logros que se pueden lograr a través de esta estrategia. Entonces, esto realmente es un marco muy teórico, pero es bastante aplicado en los análisis de desarrollo rural,
y es también, digamos, la base de una gestión territorial, ¿no? Cuando, por ejemplo, los indígenas hacen sus planes de vida, cuando hablamos de las TCOs, muchas tienen esos planes desarrollados, que es similar a los planes territoriales de desarrollo integral que he mencionado, o el plan de desarrollo económico y social que tiene Bolivia como país, pero es a nivel de una comunidad o un territorio indígena donde planifica lo que quieran lograr, ¿no? Que es casi esta estrategia de medios de vida que plantean, que describen allá, donde describen su contexto, donde describen sus instituciones, sus organizaciones, donde describen sus aspectos culturales, sus cosmovisiones, y a partir de esto, a dónde quieren llegar y qué son sus propuestas, y que ya son reconocidas por el Estado como una herramienta que permite incidir también en las políticas públicas. Tu plan de vida te permite coordinar con el municipio y decir, este es mi plan, ahora comparamos con tu plan y trabajamos juntos, digamos, ¿no? En teoría debería funcionar así, en la práctica es bastante difícil. Cuando vemos muchos de los PTDIs que se han desarrollado a nivel municipal y departamental, muchas veces no están tomando en cuenta de forma adecuada esos planes de vida indígenas que ya existen, ¿no? Pero como documento contiene entonces todas esas informaciones y también la visión de desarrollo, la visión política que tiene la comunidad o el territorio o la organización. Entonces es una herramienta muy clara como para garantizar una planificación también más estratégica, ¿no? Y para asegurar también esa democracia, porque si solo el dirigente de turno hace lo que quiera, vamos a tener el mismo problema, lo que hemos hablado a nivel nacional. Se debería enmarcarse en estos planes y esos planes pueden considerar todo lo me hicieron asustar ya. ¿Quién está con el micrófono abierto? Alguien con un bebé, por favor, puede apagar su micrófono. Ya me distrajo esta. O sea, para lograr un desarrollo estratégico y democrático, es importante contar con datos claros y contar con decisiones plasmadas en papel, ¿no? Y puede ser una forma relativamente sencilla, puede ser por usos y costumbres también, que no necesariamente está en papel y más bien se trabaja con decisiones en asambleas, en reuniones orgánicas, con los sabios de la comunidad o lo que haya, pero al final es una forma de garantizar que la planificación se hace de forma más estratégica. Entonces, ¿cómo se hace un plan de vida? Según los documentos que existen al respecto. Primero hay que ponerse de acuerdo que realmente quieres hacerlo. Después defines también tu visión de desarrollo que tienes. Haces un diagnóstico de tu contexto de forma participativa. Mi perro. Haces el diagnóstico y vas identificando tanto las oportunidades como también las amenazas y las debilidades y las fortalezas, todo. O sea, los análisis FODA pueden ser una herramienta muy adecuada, pero tratar de entender a dónde pueden ir, qué son las opciones que tengan y qué también es lo que complica, ¿no? Entonces, a base de eso ya se puede identificar y priorizar los problemas y las soluciones, las opciones de desarrollo, y ya vas planteando ya entonces esta planificación estratégica que debería ser de forma participativa para ya empezar a formular ya propuestas más concretas, que lo ideal se traduce realmente en proyectos, ¿no? Un proyecto para mejorar el colegio, un proyecto para mejorar el desarrollo productivo. Nolvia, hacerle callar un rato al perro, no me deja trabajar aquí. Disculpa, está atrás de una rata, creo. Continúo. O sea, es todo una forma de construir las propuestas muy similar a lo que hace el gobierno municipal o el gobierno departamental o incluso el gobierno nacional, pero en una escala menor y dentro de las propias estructuras y todo lo demás, ¿no? Pero al final debería también terminar en proyectos, programas y búsquedas de financiamiento casi similar a lo que
hacia las entidades públicas, ¿no? Y también permite hacer una evaluación a partir de lo que se tiene plasmado en el documento para ver ya cómo a partir de esto avanzamos, hemos logrado y hasta para hacer el control social de esta gestión de los dirigentes de turno, ¿no? Y si hablamos ya de gestión de microcuencas, es bastante similar ya realmente en la región andina, se vuelve muy importante, peor en la parte ambiental, digamos, donde vemos que muchos de los problemas están vinculados al agua. Entonces, si tienes una cuenca, tienes diferentes actores en la cuenca alta, en la cuenca baja, que tienen intereses diversos y requiere una coordinación para planificar cómo manejar eso, ¿no? Entonces, hay esta documentación que es bastante interesante, que plantea realmente cómo, ya que es la definición de la microcuenca como tal y cuáles son estas formas que podemos manejar el agua dentro de una planificación participativa, democrática, considerando diferentes aspectos, ¿no? Ese es bastante con un enfoque ambiental, biofísico, digamos, toda esta parte biológica y física de cómo esta agua cae en la cuenca alta y va para abajo y debe tener varios aspectos que necesitas manejar, controlar, tanto en lo que es relacionado al agua como tal, y también los suelos que están muy relacionados, el tema de erosión, el tema de la pérdida de la fertilidad y todo lo demás. Y el tema de las vegetaciones también, incluyendo también los cultivos y donde también hay la relación con el ganado. Entonces, todo un trabajo de cómo comunidad o incluso una serie de comunidades o un municipio que quiera manejar una cuenca garantizando el manejo adecuado, ¿no? Tenemos 2, 3 casos que analiza el Pilcomayo o el río Rocha, que más o menos se marcan en ese tipo de enfoque también, ¿no? Entonces, es todo un trabajo participativo que requiere coordinaciones dentro de las estructuras orgánicas que existen en el lugar, donde realmente vas analizando esta problemática con este enfoque de cuenca, que es una forma de enfoque territorial, digamos, y donde se realizan esos análisis participativos para analizar los problemas, los conflictos, para analizar oportunidades, amenazas y para plantear ya propuestas, soluciones que cuente con esta base social que lo respalde y que permita avanzar y que permita también identificar en este proceso las normativas, las políticas públicas que están disponibles. Si hay un plan de gestión de riego, planes de riego, por ejemplo, planes de agua del gobierno, ya aquí podrían insertarse, pero dentro de esta planificación orgánica, democrática que se realiza, ¿no? Cuando hablamos de la gestión territorial, que es más común en las tierras bajas, es muy similar, ¿no? Muchas veces en las tierras bajas tienen grandes extensiones de tierra las comunidades. Aquí en la Amazonía hay varios TCOs que se acercan a 500,000 de hectáreas para 2,000 familias, por ejemplo, 2,000 personas incluso. Entonces, realmente tiene que hacer una planificación estructural, planificado qué vamos a hacer con este territorio. Pero incluso en comunidades mucho más chicas también es nomás una herramienta adecuada, donde este guía, por ejemplo, de CIPCA Santa Cruz, le explica paso por paso y te da las pautas para poder ayudar a las comunidades de ejecutar esta planificación muy similar a lo que mostraba para las cuencas. Empezando nuevamente a identificar los recursos que tienes en el territorio, los diferentes ecosistemas o lo que ahorita mucho en Bolivia hablan como zonas de vida, ¿no? Que más allá de hablar de la flora y fauna y si hay agua o no, o pendientes o otras características físicas del territorio, mucho más te enfocas en qué significa ese territorio para la gente local, qué beneficios sacan de allá, qué tipo de producción realizan, qué otras actividades productivas o culturales o sociales. Entonces, qué valores representa ese territorio para la comunidad, ¿no? Entonces, ahí también se identifican esas amenazas, esas debilidades,
se lo debate, se la analiza utilizando las estructuras existentes y mucho pasa también por la creación de mapas, ¿no? Un mapa permite visibilizar de forma bastante clara todos esos temas, los diferentes planes, las diferentes propuestas que existen para el uso, también las amenazas y todo se puede mostrar en un mapa parlante, como dicen también. Y dentro de eso también es llegar a acuerdos, ¿no? Decir, ya, pues en esta zona no vamos a permitir deforestar, en esta zona no vamos a permitir cazar, o aquí no vamos a hacer el aprovechamiento de madera, ¿no? Entonces son normas internas que son muy válidas dentro de la normativa boliviana, como hablamos también anteriormente ya, pero es importante que se conste y que requieran esos análisis, ¿no? Hay muchas normas ya por usos y costumbres, hay acuerdos que ya existen en la comunidad, pero en estos análisis muchas veces salen otras propuestas, otras ideas que se pueden plasmar entonces y que ya permitan también aterrizar más cuál es esta visión, cuál es este enfoque de desarrollo que se tiene y también no solo dejarle como visión, misión o cosas así, pero realmente identificar acciones, ¿no? ¿Cómo logramos esto? ¿Qué gestiones vamos a realizar? ¿Qué la encomendamos a nuestros dirigentes para que hagan las gestiones ante la ABT, ante el INRA, ante el municipio, ante cualquier institución que es competente en esta temática, ¿no? Entonces, los beneficios que normalmente resaltan de este tipo de gestiones es que fortalece todas estas estructuras orgánicas y también esta identidad propia con el territorio, esta apropiación hacia las propias culturas que tienen en el lugar. Fortalece también toda esa normativa, todo ese sistema de gobernanza que tiene y además en una forma democrática ayuda a ordenar el territorio, de garantizar, diferenciar las diferentes zonas y diferentes usos de suelo y garantizar que realmente se maneja también los recursos naturales de una forma sostenible, ¿no? Entonces regula el acceso y el uso de esos recursos, es parte de eso también. O sea, primero lo ordena y después lo regula. Y gracias a todo eso, el objetivo final obviamente es mejorar realmente el nivel de vida y cuando se hace bien, normalmente efectivamente tenga también esos impactos positivos que facilite también la gestión ante las autoridades de incorporar las propuestas que nacen de esas comunidades a las políticas municipales o departamentales o en otros niveles, ¿no? Entonces realmente crea esas condiciones para desarrollo donde es realmente una aplicación práctica de una autonomía de planificación de desarrollo territorial, de desarrollo de este pueblo, de esta población en el lugar, ¿no? Entonces, son varios aspectos como tenencia de la tierra, las reglas sobre el acceso a recursos naturales, los proyectos productivos y también toda la parte orgánica que cada vez se combinan en una sola forma de planificación, ¿no? Ahora los pasos ya le expliqué un poco en la parte técnica y empieza, digamos, con zonificar y ordenar tu territorio, identificar las diferentes zonas de vida, identificar las oportunidades comerciales o productivas. Luego la reglamentación de poner las reglas claras de quién tiene el acceso, cómo, cuándo, bajo qué formas de aprovechamiento, qué se puede hacer, dónde y cómo. Y a partir de eso ya la planificación y la gestión o la implementación de esas actividades y posteriormente el seguimiento, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, también un documento, una página web para los que quieren conocer un poco más, que realmente lo describa en una forma más detallado, toda esa planificación del ordenamiento territorial como una parte de este proceso, donde identificas entonces realmente las zonas de vida y los diferentes usos que le quieres dar a tu territorio. No, como decía ya un poco el contexto,
eh, como hablamos en nuestros propios trabajos prácticos, en el contexto de entender un poco la parte físico y biológico, entender la parte social y económica para poder realmente comprender esas estrategias de vida locales, para entender cómo la defensa de los derechos es parte de una gestión local, ¿no? Una planificación orgánica, una gestión territorial incluso. Y también la parte política institucional que también mencionaba en este marco de medios de vida, que también es parte de eso, ¿no? O sea, no puedes aislar nomás el contexto de la comunidad, pero que es parte de una red, una serie de redes sociales, de institucionalidades relacionadas al propio Estado, pero también en otras formas de organización que existen, ¿no? Hasta el mercado podría considerar como parte de la institucionalidad que afecta a las comunidades. Entonces, para trabajar, esa ya es una forma bastante compleja para mostrarle cómo se hace, digamos, en los municipios, en los otros niveles más macro, pero es muy similar a lo que le había explicado. Le voy a saltar un poquito esto y entrar ya en lo que es la zonificación en una forma más concreta, no más aplicada. Por ejemplo, aquí un territorio indígena en Pando, donde que se llama Territorio Indígena Multiétnico 2, principalmente son Tacana, pero también hay poblaciones cabineños y Eseja que viven en este mismo territorio. Hay también terceros, campesinos que viven en la misma zona, pero al final es el territorio indígena que ha logrado garantizar su tenencia y que están ahí planificando, ¿no? Abarca incluso diversos municipios, no está limitado a un solo municipio, es parcialmente en Pando, parcialmente en Beni incluso. Entonces es todo un análisis que habría que hacer de eso, o sea, hay que considerar esas diferentes normas en los diferentes territorios municipales y departamentales, pero también dentro de su propia autonomía, que no han logrado gestionar una autonomía bien aplicada todavía, pero que no tiene ciertos derechos autónomos y de autodeterminación como territorio indígena, ¿no? Entonces, lo que haces al inicio es todo ese análisis biofísico que mencionaba, ¿no? O sea, qué usos de tierra hay, qué tipo de vegetaciones, dónde tenemos ya planes de manejo de madera, dónde sacamos castaña, dónde están los cuerpos de agua, dónde están los arroyitos, las pampas, el bosque alto, el bosque bajo, ¿no? Hay diferentes tipos de bosque que se identifica y se hace todo un análisis que muchas veces se hace en gran parte con sistemas de información geográfica, con sus mapas en oficina, pero la verdad lo importante de eso es bajar con toda esa información a la población local y que ellos puedan identificar sobre esos datos físicos qué significan, ¿no? Como qué zonas de vida son esto para ellos. O sea, la diferencia entre bosque alto y bosque bajo para un ingeniero forestal es tal vez los tipos de madera, para un biólogo tal vez cuál parte está inundable y cuál parte no, pero para ellos significa grandes diferencias en usos, en qué parte del año prefieren estar en esa zona, qué recursos pueden extraer. Por ejemplo, la castaña sale más de la altura y el cacao es más de bajío. Entonces, ese tipo de diferencias deberían reflejar realmente esos análisis, ¿no? Adentro de eso también el tema de las vulnerabilidades que también mencionaba, podemos analizar, por ejemplo, dónde suelen darse los incendios o los fuegos, dónde se escapan, dónde hay problemas de sequías, dónde se dan las inundaciones. Todo eso también podemos tomar en cuenta y ya también tipos de bosque, biodiversidad, zonas que tal vez merecen ser conservadas por sus valores biológicos que tienen algunas especies en peligro de extinción. Ahí un poco también tienen sus propias normas a veces, es decir, ese tipo de bosque lo queremos conservar porque allá es que se reproducen los animales y eso sirve después para que podamos cazar, o esta es una reserva que queremos cuidar para que cuando ya aquí en el futuro nuestros hijos necesitan
otras áreas lo podemos dotar también tierra a ellos. Entonces hay diferentes criterios para clasificar y para analizar. Entonces hay también todos esos criterios sociales, culturales, ¿no? Áreas que son importantes, hasta porque tienen un antiguo cementerio, un sitio arqueológico o por otros valores que ellos mismos pueden identificar, ¿no? Entonces, a partir de esto, ya haces una planificación, una identificación como zonas de vida, ¿no? O sea, este es mi área de castaña, este es mi bajío para cacao, esas son las zonas de los lagos y todo eso que son muy importantes para mi pesca. Este es mi área de uso múltiple donde vive mi gente y donde hacemos el chaqueo. Aquí tengo un pastizal donde metemos nuestro ganado comunal. Tenemos una zona donde solo entramos para sacar la madera junto con la empresa, o sea, puede ser bien diverso, ¿no? Pues ahí requiere todo este análisis social ya de qué vamos a hacer. Ahí entra ya el debate fuerte, donde depende mucho de la identidad cultural, donde depende de estas reglas internas, de esos usos y costumbres, donde define sus propias estructuras orgánicas, de cómo toman ya las decisiones sobre eso. Y qué voluntad existe, digamos, desde los dirigentes y también de autoridades locales, tal vez, en apoyar, ¿no? La titulación sí o sí tiene que ser parte de todo esto para poder avanzar, pero al final ya entra entonces, a partir de ese debate también surgen los conflictos, las partes que no están claramente establecidas todavía en los estatutos o en esos usos y costumbres que son reconocidos, pero hay partes que falta, digamos, definir. Entonces esto ya genera un debate donde también se puede mejorar esa reglamentación y donde ya se define también esas actividades ya que son importantes para poder avanzar con el desarrollo, ¿no? Entonces ahí está ya la planificación de las actividades para hacer las gestiones con las diferentes autoridades y actores en la región y también desde la misma comunidad qué pretenden hacer, cómo hacerla, formar grupos de trabajo, hacer trabajos comunales, otras actividades que tal vez son más a nivel familiar, pero ahí se analiza y se ve también si se va ejecutando, ¿no? Y claro, esa planificación en sí también es todo un trabajo que requiere también su reconocimiento por las instituciones del Estado. Los planes de vida se puede convertir en toda una autonomía indígena. Se puede hablar también de los planes de gestión integral de bosques y tierras, por ejemplo, como una herramienta reconocida por el Estado para que mucho de lo que plantean aquí se convierta en un plan oficial y que se puede plantear ante la ABT, por ejemplo, para el aprovechamiento de los recursos forestales, ¿no? Entonces, como decía, hay todo un documento que le explica, se vuelve repetitivo, igual puede incluir todo ese tema de gestión de cuenca. Lo importante también es el tema del autodiagnóstico, o sea, esos análisis implica también el tema de la consulta previa, ¿no? O sea, no puede ser nomás que alguien identifique una planificación para territorio y la hace. Se tiene que pasar por un proceso de consenso donde esta planificación es aprobado en una asamblea y consta, digamos, en algún documento que plantee que ese realmente es la visión, ¿no? Entonces, se requiere realmente esos procesos democráticos también. Y después los mapas son una herramienta sumamente útil en esos diagnósticos de poder dibujar y mostrar tanto lo que es la situación actual o incluso del pasado, cómo estaba la comunidad, qué tendencias hay, pero sobre todo cuál es la visión futura y cómo avanzar en esa dirección y qué riesgos y amenazas y también qué oportunidades tenemos para lograrlo, ¿no? Entonces se vuelve un poco repetitivo. Aquí le muestro de forma gráfica también este proceso y se ha desordenado un poco esta cosa. Una vez que tenés tu mapa,
cuando ya lo tienes bien identificado, o sea, toda tu planificación tiene que enmarcarla también en lo que son en realidad los planes territoriales del municipio, por decir, ¿no? O sea, no puedes plantear nomás yo quiero tumbar todo mi bosque porque me da la gana, porque hay otras normas vigentes en el país que te ponen limitaciones a eso, ¿no? Igual tiene que marcarte en la normativa vigente. Entonces, ese es también parte de este proceso de consolidación de las propuestas locales, de hacer realmente una comparación de estas normativas locales con la Constitución, con las demás normas vigentes en el país. Por ejemplo, la ley forestal, la ley de medio ambiente, la ley de madre tierra, de la revolución productiva, que son algunas de los más importantes cuando hablamos ya del uso de territorio, ¿no? Entonces ahí también implica también esta coordinación con las autoridades parcialmente para poder recibir una retroalimentación, para ver qué tal está el plan mientras que se está construyendo, pero una vez hecho el plan, también para empezar a incidir, ¿no? Cuando tienes un plan en tu comunidad, en tu territorio, que quieres empezar a controlar los incendios, ¿cómo logramos un apoyo público desde la alcaldía, desde la gobernación, desde otras entidades del Estado, para que realmente podamos iniciar esas gestiones, que tengamos el apoyo correspondiente, ¿no? Entonces, todo esto es parte y el mismo Estado tiene también sus propias herramientas como los planes de uso de suelo, que al final tiene que enmarcarse en eso también, por ejemplo, ¿no? Si el plan de uso de suelo asigna a tu territorio como el uso forestal obligatorio y no puedes decidir localmente que lo quieres convertir en un área agrícola o pecuaria, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también habrá que considerar. Y la verdad, son ejemplos que estoy dando, es más amplio que eso, ¿no? Hay diferentes herramientas. Los planes de vida es lo típico a nivel de los territorios indígenas. A nivel de las comunidades también tenemos los PGM, los planes generales de manejo forestal, y los PGIP, que son los planes de gestión integral de bosques y tierra. Y también hay, por ejemplo, los PGITCs, o los POP, que son otras herramientas que dependen un poquito. Por ejemplo, en el Beni, los privados están trabajando mucho sus planes de ordenamiento predial, donde están ya identificando dónde quiero realizar mi desbosque para poder hacer algo de agricultura, para alimentar a mi ganado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se marca justo en el Plus y es una forma que permita avanzar bastante rápido a dar, por ejemplo, cambios de usos de tierra dentro de lo que el Plus permite, ¿no? Entonces hay diferentes herramientas, depende un poquito también del contexto de la región. Por ejemplo, los planes de gestión integral de bosques y tierra son principalmente en el oriente y el norte del país, mientras que los planes de manejo de cuencas son más de la región andina, por ejemplo, ¿no? En la zona donde hay montañas y donde realmente se trabaja a nivel cuenca. Entonces, con esto termino esta primera presentación, un poco como una revisión de lo que es la gestión territorial. ¿Alguna consulta? ¿Qué dicen? ¿Hay preguntas, consultas? ¿Algo novedoso? ¿Todo conocido? ¿Alguna duda? Disculpe, Vincent, tal vez entre un comentario y también consulta. Yo he trabajado en algún momento en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra y obviamente nos ha tocado conocer varios planes de vida que han desarrollado el CIPTA, CEPILAB, PILCOL, el CIPLA, en el Departamento de La Paz y otros departamentos, que son los que tienen desarrollado unos planes de vida, también incluido San José de Uchupiamona. Entiendo que los pueblos indígenas, entre ellos Tacana, Jaraona, Ezeja, Sinao, los Chimanes, Mocetenes y Lecos, han mantenido tradiciones de uso del espacio y de manejo de los recursos naturales que son obviamente compatibles con los objetivos de
conservación de la biodiversidad, ¿no? Por lo que hay una fuerte coincidencia, una sinergia muy importante con las áreas protegidas en el mantenimiento de las cuencas, en la provisión de fauna, en la conservación de áreas de recolección y extracción de recursos forestales, maderables o no maderables, ¿no? Así como, y lo más importante, que es la protección y valoración del patrimonio cultural en estos pueblos indígenas. Pero hay un tema que a veces se cuestiona bastante, que por qué carretera, que por qué construcción, que por qué esta obra o por qué la otra. Yo he podido leer en todos los planes de vida que he tenido conocimiento, además del tema de gestión territorial indígena, que contempla obviamente la conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural y el patrimonio natural, hay proyectos y programas de desarrollo de infraestructura, como se requiere un camino, se requiere un puente, se requiere posta sanitaria, se requiere unidades educativas, se requiere energía solar, se requiere, en realidad, todo se requiere. Entonces, pero a veces cuestionamos, ¿no? De que se quiere implementar un proyecto nacional y vamos contra eso, pero cuando las comunidades identifican, yo he podido ver muchos de esos proyectos son infraestructura, ¿no? Y además de proyectos de desarrollo productivo, de ganadero, de producción agrosilvopastoriles, ¿no? Y así, en un sinfín de programas y que en realidad sí han accedido, muchas de estas comunidades han accedido a diferentes programas que tiene el nivel central del Estado, piscícola, ganadero, agrícola, pecuario, agroforestal, agroforestería, todo, ¿no? Y obviamente también muchas ONG han venido apoyando ese tipo de iniciativas. Por ejemplo, el PILCOL, la TCO de los Lecos de Apolo, han tenido apoyo técnico y financiamiento para hacer el aprovechamiento y la comercialización de los inciensos. El incienso es un producto que se utiliza en todo nuestro país con fines culturales y también tradicional y así, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merece esa situación? Porque en realidad no solamente la conservación, sino las comunidades exigen de que se haga en el tema de desarrollo de las comunidades también el tema de infraestructura. Sí, no, te agradezco. La verdad es un tema complejo, ¿no? Lo que yo mismo he trabajado con una ONG como CIPCA y dedicaron años a desarrollar los PGIP de varias comunidades en Pando. Y yo mismo observé que al final era debate entre CIPCA y la ABT y la comunidad ya no participaba en algunos casos, ¿no? Porque realmente se volvía complejo con que había un plan de manejo aprobado 3 años anteriormente y ese tendrían que dar de baja primero y en vez de un mapita en JPG tenía que tener una en PPT o qué sé yo, o sea, cosas muy técnicas que ya salen fuera del alcance o del interés de los dirigentes, que son mucho más prácticas, no que quieran simplemente hacer algún aprovechamiento. Entonces, ese para mí es uno de los principales problemas, es ese de contacto que se pierde y que son los técnicos que desarrollan un plan y no tiene sentido eso, tiene que ser la comunidad y es mucho más trabajosa hacerlo junto con la comunidad, pero al final eso es lo que se busca, el desarrollo de la comunidad, no una imposición de un técnico que tal vez puede tener muy buenas intenciones, pero que muchas veces sale mal y llega a los extremos que alguien dice, he escuchado a alguien que con la gobernación fue un PGIP que habían hecho y el dirigente que tenía su PGIP ya aprobado, que había firmado su propio PGIP, llegó a la ABT pidiendo un PGIP sin darse cuenta que ya tenía, digamos, realmente fue tan distanciado de este proceso, realmente se había hecho todo desde la oficina nomás, que ni siquiera se dio cuenta que ya lo tenía su planificación territorial, o sea,
no era su planificación territorial, obviamente, ¿no? Pero lo otro es, dependiendo de la institución, un poco a ese yo creo que vos vas, Juanito, como que si la institución tiene un enfoque ambientalista, agroecológica, al final termina imponiendo eso, ¿no? Si trabajas con la ABT, un plan, sí o sí va a tener este enfoque maderero, aunque la comunidad, la verdad, ni está muy interesada en aprovechar madera. Las normas forestales en Bolivia son tan rígidas, tan enfocadas en madera y con este enfoque empresarial, además, que terminas a hacer tremendos inventarios y censos y ya de sentarse con la comunidad, de realmente discutir también esos otros aspectos como qué hago con mi energía eléctrica, qué hago con mi educación, qué hago con mi deporte, ese queda todo afuera porque solo están hablando de madera ya, digamos, ¿no? O solo del territorio, que yo mismo cometí este error ahorita, solo hablé del territorio amplio y qué hago con mis recursos naturales, pero la otra parte que también es parte del desarrollo, cuando miran los mapas de acceso, por ejemplo, había un programa de accesos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, cuando miraba esos mapitas parlantes, era muy distinto, porque pintaban su callecita bien hechita, su casa bien hecha, su colegio, su poste de salud, una embotelladora de agua o algunas acciones así, y con un enfoque realmente de crecimiento económico, mucho más que este manejo sostenible de los recursos naturales. Entonces, a mí me interesa el manejo de recursos naturales y cometo el mismo error que todos esos técnicos, que me olvido de los otros aspectos que Juanito me hizo acuerdo muy adecuadamente, que realmente deberían ser parte, ¿no? En cualquier planificación y a veces en lo territorial, por ejemplo, cuando hacemos una planificación de cuenca, nos vamos a enfocar mucho en el agua. Cuando hacemos una planificación para la ABT, vamos a enfocarnos más en recursos naturales. Pero en lo ideal, un plan de vida realmente contempla todo y esta planificación especial en las autonomías, digamos, debería realmente ser casi como un PTI, ¿no? Realmente contemplar todos esos componentes de lo que se hace el desarrollo y y es lo más difícil porque siempre dependes casi de instituciones de afuera, porque solito la comunidad difícilmente se organiza, porque requiere gastos de traslado, gastos de alimentación, gastos el día charlando en reuniones, un día que no comes, digamos, cuando no trabajas, ¿no? Para mucha gente en el área rural. Entonces, alguien tiene que subvencionar y el riesgo ahí es que impones nomás tus propias percepciones y ideas, aún sin querer queriendo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de ser consciente de esto y tratar de tener este cuidado, porque ha llegado a extremos que incluso donde CIFCA ya había logrado un PGIP, que viene después la gobernación con una visión mucho más desarrollista y dice, no, ese no sirvió de nada, hemos hecho de nuevo, digamos, ¿no? Y al final ambos tienen seguro componentes que sirven, pero al final la comunidad, al final no tiene nada, digamos, ¿no? Ni el uno ni el otro y la cosa no avanza porque al final no refleja su realidad, sus intereses y ese es el riesgo, ¿no? No sé si te ibas a este, Juanito, pero más o menos por ahí, ¿no? Aló, buenas Así noches. es, sí. Ya está hablando Marco, ¿no? Sí, sí, yo. Ya, a ver, Eh, eh, adelante. Buenas noches a su ingeniero y a todos y a todas. Eh, Inicialmente, cuando por este sector, ¿no? De Potosí, todo el sector, ¿no? Ha empezado a sanear los, los territorios indígenas bajo la modalidad de TCO, ¿no? Y por este sector han hecho también los eh, gestión territorial indígena, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Estoy hablando más o menos, debe estar unos 15 años, más o menos de esos, ¿no? Atrás. O 10 años, más o menos, no tengo exactamente, pero estas PGTIs no han servido casi de nada a los pueblos indígenas en tema de desarrollo. Yo creo que más está en el tema de
financiamiento, ¿no? O sea, como digo, se han hecho sus normas, ¿no? De manera escrita, sus estatutos, reglamentos, a eso me refiero. También se han hecho sus planes de vida, ¿no? Pero en el momento de implementación o en ejecución de estos planes, ha habido recorte de los ONGs que hacían el aporte de estos programas. Entonces, se ha venido abajo, ¿no? Ahora creo que se ha quedado todo en papel y no hay desarrollo o no puede aportar estos documentos en su desarrollo de los pueblos indígenas por este sector de Potosí, ¿no? Que conozco está en Caizadé, está en Andamarca y así en varios a ellos, ¿no? Eso más o menos era un solo comentario, Inge. No, muy bien también. Y otra crítica, yo creo que es realmente real, ¿no? Yo veo lo mismo, justo cuando estamos con CIPCA, con tantos años, tanta inversión en hacer esos censos, este inventario, esto PGP, y al final tienes un papel y no has avanzado nada, ¿no? Porque el documento en sí nadie lo come, ¿no? Y pareciera que fue mucha inversión y mucho esfuerzo para algo que al final ya la misma comunidad se cansa, digamos, ¿no? Ya ni le interesa demasiado. Entonces, ese debe ser incluso más complicado a nivel de todo un territorio indígena que aglutina más comunidades y cambian de dirigentes y que dicen, no, todos sus esfuerzos se tiraron ese y no sirvió de nada porque seguimos sin carretera, seguimos sin producción. Entonces, ¿qué hacemos? Pero yo creo que va un poco en lo mismo como cuando hacemos un PTD municipal, parece mucho trabajo de hacer todo un análisis de tu contexto y todo eso, pero al final te permite hacer una planificación estratégica. Y ya estoy viendo, por ejemplo, con las comunidades donde CIPCA hizo esos PGTI que están más preparados para ya planificar y decir, queremos hacer una despulpadora de azaí o queremos tener ese tipo de derechos de aprovechamiento y los veo más preparados, pero es una crítica muy real lo que dice Marco, que no siempre funciona, ¿no? No sé qué, tal vez otros compañeros, por ejemplo, la Chiquitanía o otros lados, que tienen otras experiencias con la gestión territorial y si comparten lo que dice Marco, o si más bien han visto resultados positivos, porque yo coincido, es bastante teórico, ¿no? Muchas veces tanto quieren poner en papel cuando en la práctica la gestión muchas veces no es tan así, ¿no? Ni el alcalde toma sus decisiones en base a un análisis bibliográfico, ¿no? Hace lo que le da la gana, más un poco hace las presiones, digamos. Entonces, no necesariamente requiere un trabajo tan sistemático, tan detallado. Y yo lo veo como biólogo con los análisis de flora y fauna, simplemente copian y pegan de otros plancitos y realmente no ayuda nada en la planificación, ¿no? Entonces, ¿para qué lo ponen, no? Entonces, se complican y no parece tan productiva. Entonces, ese tipo de crítica me parece bien que compartimos un poco. Vincent, una consulta. Las TCU se han titulado prácticamente el año 2000, el año 2000 al 2005, la mayor parte de la constitución, otras obviamente recientes, pero con relación a beneficiario, a la cantidad y número de beneficiarios, están en el marco de su gestión territorial, están actualizando una especie de censo interno de beneficiarios al objeto de que se reconozcan sus derechos plenos de aprovechamiento del recurso suelo, de los recursos que contiene la gestión, o simplemente es en base a la lista que se ha levantado en su momento, en el trabajo de campo, al momento de hacer el saneamiento y titulación, es la lista que se tiene, o cómo están haciendo con respecto a ese tema, porque le pregunto eso porque hay a veces demandas que se presentan por avasallamiento a alguna TCO, sean tierras altas o en tierras bajas, el juez normalmente tiene que pedir la lista de beneficiarios al INRA y
Y el INRA obviamente les va a proporcionar una lista que se ha levantado en la etapa de campo, es decir, hace 20 años atrás, pero a la fecha existen ya nuevos beneficiarios, algunos han fallecido, todos somos mortales, y entonces hay nuevos jóvenes que ya son adultos, que tienen familia y son beneficiarios, pero no están en las listas. En Pando le llaman encarpetados, pero eso es, en los encarpetados se refieren a esos que se han hecho un proceso de dotación de tierras fiscales. En este caso hablamos de TCO que se han consolidado en sus territorios ya en vía de saneamiento. Quería consultarnos, como usted que está en contacto en permanente con este tema. Si no, yo también conozco un poco la realidad de Pando y Norte de Beni, como es un tema de debate, ¿no? O sea, hay efectivamente esas listas antiguas y ya la gente más nueva, porque la gente se mueve un montón aquí en la región. Un tiempito vive en Riberalta, cuando te acuerdas están en Cobijo, un rato están en una comunidad por acá y el hijo ya está en Pando aterrizando en una tierra nueva y el abuelo todavía maneja la comunidad más allácita, donde también, o sea, tienen triple, cuádruple residencia incluso, ¿no? Y eso es un problema en la comunidad porque ya, ¿quién tiene el derecho de aprovechamiento? Y eso es más por usos y costumbres o por los reglamentos internos y pone normas como el que va al colegio, sus hijos, tiene derecho también a ser partícipe del plan de manejo de madera, por ejemplo, sacar también beneficio de esto. O los antiguos son los que tienen derecho a voz y voto y los nuevos primero tienen que mostrar 2 años de trabajo orgánico y de producción y de ahí recién participan, ¿no? Entonces, no siempre es 100% democrático o 100% justo, ¿no? O sea, excluyen algunos. También hay esos intereses entre las familias antiguas de mantenerse en el poder. Entonces, hay una serie de dificultades ahí que sí, me imagino que también, por ejemplo, desde la ABT o desde el INRA debe ser bien complicado para entender qué se puede hacer en estos casos, ¿no? A quién reconocer y qué demanda otorgar. Pero al final, creo que generalmente sí hay una estructura orgánica única afiliado a la federación o la central indígena local y ahí también tenemos este paralelismo casi en el sector indígena, o sea, tenemos estructuras orgánicas por TCO multiétnico, pero también cada pueblo tiene su propia capitanía, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién al final tiene la voz más fuerte? ¿El presidente de la TCO o el capitán del pueblo que no representa toda la TCO? Son cosas que en la práctica lo vuelven mucho más complicado de lo que yo ahorita he presentado así a lo rápido, ¿no? Sí. Yo le preguntaba, va a disculpar que le continúe, pero está bien lo que ha señalado. Y justo a eso iba. A veces se generan conflictos dentro de la TCO o la propiedad comunal por factores de uso y costumbre, a veces no muy bien, digamos, transmitidas. Por ejemplo, cuando dicen que la persona que tiene su hijo en la escuela pueden hacer uso de la tierra. Y a veces obligan a personas mayores a conseguir, ni siquiera por la vía de adopción de niños menores, para llevarlo a la escuela y poder cumplir, a ellos le llaman función social. Y en la zona del altiplano hay bastante ese conflicto y se genera, ¿no? Por el hecho de que no tiene un niño en la escuela, ya le dicen, usted no cumple la función social o no ha pasado la fiesta de una cierta fiesta patronal o tradicional en la zona, no cumple la función social y por tanto ya le quitan la tierra. O el otro es porque el esposo falleció y la esposa pertenecía a otro ayllu, a otra SO, a otra comunidad, y entonces le dicen, tu esposo era parte de nuestra comunidad, pero tú no eres parte de la comunidad. Por tanto, la tierra que tienes que devolver a la comunidad y te tienes que retirar. Entonces la esposa y los hijos quedan en desamparo, es decir, se aplican algunas costumbres que son contrarias a la norma. Entonces, cuando nuestra constitución y las normas agrarias establecen
el derecho también del acceso a la tierra de la mujer, sin importar su estado civil o condición, y entonces se generan ese tipo de problemas. Por eso le preguntaba esa situación, y ahí vienen los conflictos que le llaman de avasallamiento y otros que pueden generarse, ¿no? Sí, sí, no, yo me acuerdo algo similar con el INRA de Pando, que había una resolución o algo así, como los hijos que ya están estudiando, que no viven en la comunidad, ya no tienen derecho a la tierra, pero ya pues caramba, están superándose, están estudiando y siguen siendo indígenas y quieren retornar a su comunidad en algún momento, pero ya pues justo esta edad para estudiar tiene que salir un rato y que pierden derecho a la tierra, pero o sea, son cosas que también a nivel de las mismas resoluciones de la comunidad se puede ver y complica y puede ser realmente contraproducente, ¿no? Como que los que quieren superar y avanzar y desarrollar son los que pierden los derechos, digamos. Pero ya, tal vez alguien más quiera opinar algo, como decía, tal vez de la Chiquitanía, hay compañeros o del sur del Beni que tienen otros territorios, experiencias propias con su gestión territorial, experiencias positivas o más bien los obstáculos que tienen en la práctica para poder realmente avanzar, si es una forma para construir su propio desarrollo, de lograr hacer respetar sus derechos también, ¿no? Porque al final a eso queremos aterrizar cada rato también. ¿Alguna reacción todavía? ¿Alguna otra pregunta, duda? Hola, ingeniero. Hola. Eduardo, adelante, por favor. En relación a lo que se comentaba hace un momento sobre esto de las TCOs y a veces esto de la pérdida de la tierra por alguna y otra cuestión, yo, por ejemplo, le hablo de acá de la ciudad de Oruro del Occidente, ¿no es cierto? He conocido algunos casos en los cuales, por ejemplo, hay mucho conflicto, ¿sabe? Es para un análisis muy amplio. Por ejemplo, esto del establecimiento de las tierras indígenas de origen, en este caso las TIOC, antes TCOs, era una política estatal que, digamos, muchos predios puedan sanearse por esa vía, o sea, por la vía del TCO, ¿no? Porque hay tres modalidades, ¿no? El saneamiento simple, el saneamiento TCO y el saneamiento que tiene relación con el catastro rural, ¿no? Entonces, por ejemplo, el problema en las TCOs, claro, el derecho de las TCOs está en la 169 y otras normativas de orden internacional también. Sin embargo, el problema es que a veces, a- 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 bajo el denominativo de que es la decisión de la comunidad, en una gran parte, los dirigentes, algunos son malos y se aprovechan de la situación y abusan, hacen abuso de este denominativo de TCO y como usted decía hace rato, les quitan los terrenos en serio. Y eso no me parece correcto. Yo en algunas ocasiones, muchos comunarios de varios sectores de acá de Oruro me visitaban y me decían, ¿qué hacemos? Tenemos problemas, no nos quieren respetar nuestro terrenito, porque como la TCO simplemente tiene un solo título de propiedad, entonces al interior se genera mucho problema. Y ahora, ¿cómo solucionar eso? No saben de dónde a dónde le toca su posesión, o sea, no respetan ya. Ahora, ¿cómo solucionamos? En alguna ocasión yo les había sugerido, compañeros, quizás sería necesario que hagan el trámite de nulidad ante el Tribunal Agroambiental para que se anule ese territorio, ese título ejecutorial de TCO y no sé, y posteriormente quizás hacer un otro trámite de saneamiento por otra vía, saneamiento simple, por ejemplo, para establecer de dónde a dónde es y así se respetarían sus terrenos, pero en las TCOs no se respeta, lamentablemente, ingeniero. Eso es lo que he visto. Y con esa problemática mucha gente ha venido. Y entonces yo les decía, por eso, si no, si se ponen de acuerdo la mayoría de la comunidad, decidan y planteen esa demanda de nulidad de TCO. Y así tal vez puedan encontrar alguna solución, pero este es un enfoque desde mi perspectiva, pero así se da en esta parte de Bolivia, ingeniero. Entonces, eso
a nombre de TCO a veces hacen uso y abuso del poder. Eso no es bueno también. Si bien el campesino, cuando con la reforma agraria ha dejado de ser esclavo en este caso del propietario del fundo, ha pasado ahora a ser esclavo ¿de quién? De la comunidad. Y eso no me parece correcto, ingeniero, simplemente a manera de hacer un comentario sobre esto de las TCOs. Gracias, ingeniero. No, muy bien. La verdad no conozco mucho la realidad allá, ¿no? Pero no es tan distinta de lo que yo veo aquí. Aquí hay gente que incluso dice, no, pues en tiempo de Baracas por lo menos teníamos salud, educación, hasta mejor de lo que ahorita, y el patrón era medio abusivo, pero por lo menos nos daba trabajo, y hay gente que habla así, ¿no? Y también justo esta gente que no, que se siente excluida del poder de turno en la comunidad, ¿no? Y muchas veces son algunas comunidades, familias antiguas que se han convertido en los nuevos baraqueros, ¿no? Los nuevos patrones que son los que mandan ¿no? Y usan y abusan, como tú dices, se da eso. Y igual yo creo que cuando se decidió ser territorio comunal o territorio TCO en su momento, muchos se enfocaban en qué iban a ser los derechos, ¿no? Los derechos de poder aprovechar los recursos. Pero con eso también han venido obligaciones, y eso no se ha considerado tanto, ¿no? Y ahorita hay muchas comunidades que quieren hacer un plan de manejo, pero internamente dividen el territorio comunal ya según usos y costumbres en territorios privados, ¿no? Cada familia tiene derecho y dice, ya en mi territorio quiero aprovechar madera, pero al final la ley, la ABT maneja que es el territorio comunal y es toda la comunidad que firme y toda la comunidad que se vuelve responsable también, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna cosa errada que se hace durante el manejo porque alguien no respetó lo establecido en el plan, es la comunidad en su conjunto que recibe la multa, ¿no? Cuando hay un incendio en el territorio de un compañero, es toda la comunidad que es responsable porque según ley es un territorio comunal donde toda la comunidad es responsable. Y eso realmente complica, ¿no? Cuando ya se dan ese tipo de problemas, cuando se dan ese tipo de multas o conflictos porque alguien sí quiere aprovechar madera y el otro no, ahí realmente se nota que no necesariamente refleja la realidad, los deseos de la población en este momento, pero es parte del acuerdo que han hecho con el Estado también, ¿no? O sea, y se vuelve complicado. No está dicho la última palabra, pero creo que es importante sí también entender el hecho que este territorio es comunal, es también un candado, ¿no? Para garantizar que siga en manos de la comunidad. Lo complica cuando quieres vender una parte porque solo puedes vender las mejoras, no puedes vender la tierra y realmente parece injusto muchas veces, no pueden acceder a créditos, a seguros, hay una serie de problemas que implica de tener ese territorio de forma comunal y que no es inembargable y todo lo demás. Pero al final eso lo salva para que no venden su tierra y que al final terminan como pobres en los barrios marginados de las ciudades, porque ahora por lo menos tienen sus recursos, ¿no? Esa es parte de esta idea y realmente cuando comparas con otros países que no tienen esos sistemas o territorios que no han logrado terminar su redistribución de tierra, realmente parece que realmente ha sido una apuesta que tiene nomás sus grandes beneficios, sobre todo en esta parte social y también en lo ambiental, ¿no? Entonces, realmente habrá que analizar ese tipo de deseos también, como tú dices, de anularle nomás la resolución como TCO y volver a un sistema tal vez más familiar o algo así. Habrá que ver qué realmente implica esto y qué intereses también hay atrás de esto, de alguien que tal vez quiera
adueñarse de esta tierra, ¿no? Ese también a veces son intereses más de fondo que hay que tener mucho cuidado, porque realmente el tema del tráfico de tierra y todo lo que lleva consigo es muy fuerte en Bolivia y con muchos impactos negativos, sobre todo para los indígenas y campesinos, ¿no? Creo yo. No sé, veo Gladys con cámara encendida. ¿Quiere opinar algo también? Sí, tal vez sea la solución, no sé si la solución perfecta, pero por lo menos limitar un poco los abusos, que se regule el registro, ¿no? Al momento de otorgar el título de propiedades colectivas, que se le entregue a cada uno un certificado de quién es beneficiario, digamos, aparte del título, así para que diga, ya tengo mi papel, yo también tengo ahí una porción, no sé si su porción será 10, 5 hectáreas, digamos, pero ya, digamos, uno que acredite que con eso el INRA empiece a hacer registros de beneficiarios, porque para evitar los abusos y dejar al libre albedrío y abuso de los dirigentes, o que las comercialicen, así dirá, ya para la familia Pérez va a ser esta propiedad, digamos, entonces, y que solo supuestamente son sin tierra, ¿no ve? Por el posterior de las tierras fiscales, entonces, Pérez no sé qué, digamos, X, entonces dirá a sus hijos, todos esos, los que van a administrar esa tierra en los futuros, pero debería nomás el INRA registrar, y lo que pasa es que no hace registro de beneficiarios en predios titulados de forma colectiva. Ahí es donde no saben a dónde acudir los beneficiarios, porque con el abuso de poder al dirigente no lo pueden denunciar, no tienen con qué papel ir y decir a qué autoridad demandar, porque nadie les entregó nada, digamos. Si lo sacan nomás y no saben dónde ir, y a veces la gente del campo no tiene acceso a contratarse un abogado, no tiene acceso a llegar hasta una jurisdicción, qué sé yo, peor en el Beni, digamos, el INRA, ¿dónde está? Digamos, el INRA está en Trinidad, digamos, y acudir desde Riberalta o desde San Borja hasta Trinidad, ¿cuánto le cuesta, digamos, ir por tierra o ir en avioneta? Ya en otros lugares que son más cercanos, pero igual las distancias son largas, digamos, o sea, no es que la oficina me sucedió el problema y a Uringa voy sin gastar ni 10 centavos, voy a ir y me quejo y me van a atender, no, digamos, para que... Sí, no, yo creo que en muchos casos, por lo menos cuando lo que decía Juanita, esos encarpetados, no hay algún registro, solo que la gente tanto se mueve y además, cuando te acuerdas, ya están casados con otro y ya tienen 3 hijos más y realmente se complica, ¿no? No es fácil en hacer esos registros y tenerlo al día además, ¿no? Y de ahí la comunidad debería manejar bien sus propios registros, pero allá también a veces se manipula y realmente fuese lindo si se manejaría eso también. Porque yo veo también, por ejemplo, la falta de comunicación de una oficina a otra, digamos, ¿no? Que puede ser el INRA en Riberalta, sabe, pero el INRA en Trinidad no, digamos, ¿no? Ingeniero. ¿Quién está pidiendo la palabra? Disculpa. Yo no, porque estoy con celular, pero soy Rosa. Lo que pasa que en esas tierras comunitarias también la misma jurisdicción indígena originaria, en este caso los mismos dirigentes, tienen competencia, ¿no? Para hacer el tema de la redistribución interna. Lo que pasa, como ustedes mismos han dicho anteriormente, a veces esa distribución no se hace de manera equitativa. Siempre hay gente o dirigentes que tratan de aprovecharse y en desmedro de otras. Ahora, incluso el tema de beneficiarios está en la misma resolución, en un anexo está el listado. Pero eso no es todo, porque también no nos olvidemos que tienen estas organizaciones tienen sus estatutos, reglamentos, la forma de ingreso de nuevos integrantes. Entonces, cada vez que integran otra gente, también se supone que tiene derechos, pero que no está en la lista o en el anexo de beneficiarios cuando hicieron el proceso de saneamiento. Entonces, es algo complejo que implica, pero que tiene competencia la misma organización, en este caso de la TCO, los mismos dirigentes, de distribuir la tierra. Lo que pasa que en los centros poblados, no sé cuál ha sido el criterio del INRA,
ha saneado propiedades que están cerca del área urbana como tierras comunitarias. Y resulta que viene el interés de urbanizarlos, de parcelarlos, de lotearlos, como se dice, y ya se entra al tráfico de tierra, porque, por ejemplo, yo trabajo aquí en Santa Cruz, hay mucho aquí alrededor que se ha saneado aquí cerca entre Cotoca y Santa Cruz, el municipio, se han saneado como un sindicato, tierra comunitaria, pero resulta que ya está dentro de la mancha urbana donde ya hay tierras, avenidas pavimentadas, entonces la gente ha empezado a hacerlo por lotes. Imagínense una tierra comunitaria de origen entra a la propiedad, a la área urbana y se parcela en lotes, ni siquiera en propiedades que la puedan trabajar, sino en lotes para construcción de vivienda. Y ahí es donde hay muchos intereses, como usted dice, en juego, ya sea de la misma TCO, del mismo sindicato y de gente de afuera que empieza a ingresarse. Entonces es muy complicado, yo creo que hay que rever este tema del saneamiento. Además, el INRA no está cumpliendo el tema de verificación de la función social o función económica social, que es otro aspecto también que está pendiente, ¿no? Simplemente eso, ingeniero. Sí, no, reconozco mucho lo que dices. Aquí también tenemos esos mismos problemas. Creo que Susana también en su casa habla de esta, que muchas veces el municipio trata de parchear lo que ya pasó, digamos, ¿no? En vez de realmente hacer una planificación adecuada y decir, ya, pues, ya no debería caer dentro del INDRA y debe pasar al municipio y garantizamos una urbanización adecuada y una indemnización a esos comunarios o una conversión de su tierra en otro tipo de uso para que empiecen a vender de forma legal. Pero ya, pasamos a Eduardo, que está con la mano levantada. Gracias, ingeniero, nuevamente. En relación a esto, por ejemplo, lo que decía hace rato la compañera de que debiera levantarse un registro, en serio, tal vez sería una solución, ingeniero, ¿sabe? O sea, hay que establecer, digamos, en este lado del país se maneja por contribuyentes. En Aymara, eje, dicen, por cabeza, digamos, ¿no? Entonces, o sea, hay un contribuyente inicial, pues, ¿no? Entonces, se puede quizás levantar en serio una especie de registro de estas personas y otorgárseles alguna especie de reconocimiento de que pertenecen efectivamente a la TCO. Y listo, con eso ya posteriormente los hijos de los hijos van a seguir haciendo respetar aquello. Tal vez esa pueda ser la solución. Es que, por ejemplo, la nueva normativa que ahorita está en vigencia, digamos, el reglamento 29.215, el decreto supremo, y inclusive lo que establece parte de lo que es la ley 1715. En la ley 1715, por ejemplo, no dice casi nada. En el reglamento anterior, cuando se manejaba el decreto ley 3464 de la reforma agraria y su reglamento 3471, ahí, por ejemplo, decía que si la tierra ha sido otorgada a campesinos, por decir a 100 campesinos, y el predio es en otro indiviso, se entiende que el predio está dividido entre el número de campesinos que figura en la resolución. Así dice la norma, pues. Eso estaba bien porque ya delimitaba. Pero en esta nueva norma no dice aquello y por eso es que pasa ese abuso de las autoridades. Entonces, lo adecuado creo que sería que, como dijo la compañera, se levante una especie de registro para que se pueda garantizar su derecho y también de su descendencia de los comunarios, y con eso ya se puede solucionar. Es que el detalle, sabe, ingeniero, a mí, por ejemplo, la gente que me ha venido a consultar en algunas ocasiones me ha dicho que cuando ha entrado el INSA para hacer saneamiento, la política de Estado también habrá sido seguramente en ese momento, les habían dicho que, mira, sabes, si no van a entrar al saneamiento este TCO, les va a costar caro, entonces si van a entrar a saneamiento simple, les van a cobrar impuestos, les va a salir más caro y otras cosas. Entonces, de ahí es que la gente eh, han creído que iba a ser bien, pero sin embargo, al contrario, ha ocasionado mucho daño. Por ejemplo, por eso hay grandes comunidades que han resultado perjudicados. Entonces, la única solución, al parecer, es que vean la forma de hacer anular esos títulos y
entrar por otra modalidad, pero a ver, veremos qué es lo que pasa de aquí en adelante. Sin embargo, yo creo que lo que ha dicho la compañera, vuelvo a reiterar, creo que es muy adecuado. Tal vez el INRA debería hacer eso, pero no ha hecho. Y ahora inclusive lo que decía una compañera hace rato, acá en Oruro hay un caso pues en el municipio de Caracollo, es una casi ciudad intermedia entre La Paz y Oruro, más cerca en la jurisdicción territorial de Oruro. El INRA ha hecho un trabajo de saneamiento, pero mire, le cuento que el TCO está pues a unos cuantos metros de donde termina la mancha urbana. Ahora, yo no sé, lo que se me han quejado los interesados es que ha habido bastante cuestión, lo político ha regido mucho, me han dicho. Entonces, pucha, pero el funcionario también a veces falla, ¿no? O sea, digamos, termina la población el poblado en una esquina y en la otra esquina ya está empezando la TCO. No, pues ahí ya está mal, porque no sé si efectivamente quizás haya habido, digamos, tráfico de influencia política, ¿no? Lamentablemente, pero así ha pasado y ahora están intentando rever y bueno, pues en esa situación estamos y es lamentable, pero sí, concuerdo y estoy muy de acuerdo con lo que dice la compañera de que sí, el INSA debería levantar un registro para garantizar o para hacer valer su derecho de esa persona o de esa contribución para que más adelante pueda exigir que se les respete su terreno. Esa sería mi apreciación, ingeniero. Gracias. Ok, gracias. Y yo creo que por lo menos aquí las comunidades tienen sus listas y incluso las hacen reconocer con la federación regional o la central y algo de eso funciona, pero no siempre al 100%, ¿no? Y falta ver cuáles de estos realmente reconocen, ¿no? Como decía que el INRA en algún momento, si no, este es el hijo que estudia en Cobija, entonces este no lo vamos a reconocer. Entonces, ese problema sí hay. ¿Había alguien más, Franz? Creo que estaba con la mano levantada también, ¿o no? O si no, avanzo con la otra presentación porque ya falta media horita nomás. Y Buenas noches, ingeniero. ¿Me escuchan? Dicen, ya, le escucha Jesús. Gracias. Buenas noches, distinguido ingeniero y a los compañeros presentes en sala. La situación que acaban de mencionar no es bastante preocupante. En una parte del Beni ha sucedido lo siguiente. Resulta de que una pareja humilde estaba colindando con una TCO, pero el INRA llegó en su momento. Esta pareja compró unas 20 hectáreas con todo el esfuerzo que tuvieron, pero vino el INRA y comenzó el saneamiento. Tiempos aquellos eran empresas habilitadas por el INRA lo que hacían saneamiento. Entonces, a esta parejita le dijeron que le costaba $100 por punto para que lo mensuren su propiedad y su parcelita. Ellos estaban dentro de su área determinativa de ellos. Entonces, y si ellos se acoplaban a una TCO, entonces no le cobrarían nada los $100 por punto, le hicieron saber así. Entonces le dieron una solución que para que no le cueste y se lo saneen, porque de lo contrario se lo iban a declarar tierra fiscal, supuestamente le dieron a entender a ellos. Le hicieron hacer un acta firmando ellos dos y se lo anexaron a la carpeta para la TCO y donde mencionaba que se le iban a respetar esas 20 hectáreas. Y así fue. Donde ellos, esa 20 parcelas incluyó como parte de la TCO y se lo sanearon. Ahora sí ya está titulado y las 20 hectáreas tuvo, mientras tuvo el dirigente de aquella época cuando el INRA ingresó, pero ya hicieron cambio de autoridades, ahora entró nuevo, y el nuevo Che le ha recortado de las 20 a 14, le ha sacado unas 6 hectáreas, y esas 6 hectáreas se la ha dado a otro beneficiario, o a otro comunario nuevo que nunca estuvo en el saneamiento en su momento. Entonces, ¿cuál es la queja de ellos? Que buscan el acta que supuestamente tenía que traer en la carpeta, pero el acta ha desaparecido, no existe supuestamente. Entonces esa es la preocupación de ellos. Y ahora, ¿por qué le han dado esas 6 hectáreas a las otras personas nuevas que han entrado? Porque supuestamente le están dando el 50% de las ganancias, porque también se dedican ellos a la agricultura. Y si bien es cierto, pues, si ellos son agricultores, se dedican a la agricultura,
no lo van a tumbar las 20 hectáreas, ¿cierto? Entonces ellos pues también tumban un poco y el demás dejan para de conservación. Y así van dejando, tumban otras hectáreas y las de acá la dejan en recuperación. O sea, no la tumban las 20 de un sopetón y supuestamente eso le decían que por qué no estaban trabajando las 20. Entonces, por eso es el que le quitaron. Y bien preocupante la situación porque ya ahora la TCO titulada, ellos no saben a dónde acudir. Han ido a la Federación Campesina de allá y bueno, pues también ya se han hecho inclusive falta de respeto y no saben más a dónde acudir. Así que creo que también parte de la dirigencia de las TCO creo que lucran pues también, ¿no? Entonces, y hacen abuso de poder. Eso quería compartir con todos los compañeros y usted, distinguido ingeniero. No, sin duda hay muchos de esos casos, creo. Claro, adelante. Evelyn, ¿no? No, Gladys. Gladys. Perdón. Ya, un último detalle. Yo en su momento también trabajé en el INRA, años atrás. Entonces, con referente, no sé a lo demás antes, cuando se hacía ese saneamiento, sí en la carpeta cursa un anexo de beneficiario donde están todos los nombres de las personas, ¿no?, que forman parte de la comunidad. Y aparte de eso, se le pedía carnet de identidad a cada uno. Con eso concluyo, ingeniero. Gracias. Ya, ahora sí, Gladys, adelante. Sí, justamente la lista de beneficiarios existe, pero esa lista de beneficiarios el INRA no las actualiza. Solo hace registro de propiedades privadas, de medianas empresas y de pequeñas propiedades, las transferencias, pero en tierras comunitarias no hace. El registro se mantiene tal como levantaron el saneamiento y ya se lo dejan. Entonces, pero para evitar, como dice en este caso esa familia, no le están respetando las 20 hectáreas y no tiene con qué hacer respetar. Entonces, para ese efecto debería haber un registro ahí, decir, en esta comunidad existen estos 10 y estos 10, el uno tiene 20 hectáreas, el otro tendrá 50, qué sé yo, pero hacer anexo a ese título y en esa comunidad hacer el registro como se hace posterior a la titulación. O sea, mi sugerencia era posterior a la titulación, seguir haciendo el registro de actualización de beneficiarios de propiedades colectivas para evitar que se vulneren estos derechos. Esa es la sugerencia, o sea, el que se levantaron al momento de pericias de campo está en la carpeta, pero sabemos que a la fecha ya no están los mismos, están otros, digamos, pero cambiados o inclusive hasta más, digamos. Gracias. Ya, gracias. Me parece había un dirigente aquí de la Federación de Madre de Dios, que es parte de PANDO, una federación regional. Y él decía eso, ¿no? Cuando salió esta idea del INRA de cobija, como que no vamos a reconocer los hijos. Y él reclamó, pucha, ese más antes no pasaba. Cuando levantaban esas carpetas, había una coordinación estrecha entre el dirigente del INRA o el encargado del INRA y esos dirigentes, ¿no? Y creo que de ambos lados se ha perdido esto un poco, por lo menos aquí en la región. O sea, el INRA ya no tiene la misma fuerza como cuando estaba en pleno saneamiento, y también esos dirigentes ya no están tan atentos y garantizando, tocando puertas y moviéndose continuamente para garantizar, por ejemplo, que estas listas estén actualizadas, ¿no? Esto además no debería ser una decisión unilateral del INRA, debería ser dentro de una coordinación, porque esos dirigentes son autoridades en su territorio también, conocen esto y podrían explicar, y tal vez sí tendrían que asegurar su copia de carnet de identidad y todo eso para garantizar que se incluya, pero simplemente cambiar así una norma así nomás. Pero también lo que decía el compañero Jesús, o sea, realmente hay también dirigentes que se aprovechan de esto y venden, digamos, la posibilidad de ser parte de una comunidad o no, ¿no? Y esa tampoco debería ser la idea. ¿Quién está? ¿Eduardo pide la palabra otra vez o...? ¿Puedo complementar a eso antes que se me olvide algo? A ver, diga todavía, Gladys. Son varios con la mano levantada, pero breve entonces. Ya. Lo que podrían hacer tal vez es que los comunarios de una TCO afectada recurrir que ese fallo de la TCO sea revisado por el Tribunal Constitucional, porque los fallos de la jurisdicción indígena no pueden ser revisados por ninguna otra autoridad ordinaria ni agroambiental. Entonces, lo que podría hacerse es que
revise el Tribunal Constitucional si eran 20 hectáreas, como dice la señora, que las señoras directamente acudan a través de un memorial al Tribunal Constitucional para que revisen ese fallo y se diga que si se hizo el debido proceso o no se hizo el debido proceso, y todas esas cositas les van a hacer observar y pueden revocar ese fallo o esa decisión de esa autoridad indígena. Esa es la otra forma. Gracias. Vincent, no sé si puedo participar ya en esta última parte. Yo personalmente no lo veía mucho problema en los planes de vida, el PEGIP y todo lo que corresponde hacer en temas administrativos y todo lo que corresponde hacer la gestión territorial indígena en una TIOC. No lo veo mucho problema. El problema es la gestión en tema de recursos humanos. En cuanto a beneficiarios, creo que hay demasiados problemas. Mire, en realidad no creo que haya sido una resolución esa que ha presentado Jesús Semo. No creo que hubiera sido una resolución de como jurisdicción indígena originaria campesina, sino una decisión de una autoridad de manera unilateral. Porque cuando son resoluciones emanadas de un proceso como tal ante la GIOG, en realidad es de oficio la revisión ante el Tribunal Constitucional de una resolución que ha adoptado la GIOG. Y en este caso no creo que sea una resolución de la GIOG, debe ser una decisión unilateral de un dirigente. Pero en todo caso, la ley 073, la ley de deslinde jurisdiccional, establece que en materia agraria la jurisdicción indígena originaria campesina tiene atribuciones para hacer, como señaló la doctora Rosa Barriga, para conocer el tema de redistribución interna de sus tierras. Pero es un tema de redistribución. Ante los juzgados agroambientales de todo el país, en Pando inclusive, en diferentes partes, se han presentado interdictos de retener o recobrar la posesión dentro de propiedad comunal o dentro de una TIOG. Y hay autos agroambientales que han revisado esa sentencia, obviamente, porque se han presentado recursos de casación, y obviamente las autoridades locales no han cuestionado la competencia de la jurisdicción agroambiental, porque podían haber dicho, esto no es competencia de la jurisdicción agroambiental, es competencia de la acción. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque justamente los comunarios, ambos comunarios, no confían a veces en su autoridad que pueda tener una imparcialidad en la decisión, y en ese sentido que acuden a la jurisdicción agroambiental y vía interdicto de retener o recobrar la posesión, se han recuperado su terreno o se ha hecho respetar su terreno en tierras altas como en tierras bajas. Existe mucha jurisprudencia al respecto. Eso nomás quería comentarle un poco. No, está buenísimo, gracias. Ya me imaginé que iba a ser bien sobre el tema y disculpa para los que estaban con la mano levantada, pero me parecía que iba a poder aclarar un poco ese tema. ¿Quién más pide la palabra? Eduardo, ¿sigues con la mano levantada o Mabel? ¿Quién está hablando? Evelyn. Ya, Evelyn, adelante, Evelyn, que la he visto tu mano Ingeniero, también. aportando un poquito más a lo que decía el doctor que me ha antecedido, con respecto a las sentencias constitucionales, ya que toman línea cuando, por ejemplo, en las comunidades son las autoridades mismas, las partes, y al mismo tiempo son ellas mismas cuando quieren resolver algún problema, algún caso. En ese sentido, ha dicho el Tribunal Constitucional que ellos no deberían resolver estos procesos porque no pueden ser juez y parte al mismo tiempo. En ese entendido, pues como jueces agroambientales como somos nosotros, tenemos toda la atribución para poder conocer estas competencias de interdictos, o sea, de cualquier otro proceso que se suscite en tierras comunitarias de origen. Solo eso quería aportar, ingeniero. Ok, gracias. Tal vez para redondearlo, Mabel. Hola. Adelante. Ingeniero, es evidente la situación de las TCOs respecto al registro que se realizaba al momento del saneamiento, ¿no?
Sin embargo, en el Instituto Nacional de Reforma Agraria existe un manual de catastro rural que lamentablemente solo tiene vigencia con una resolución del director nacional del INRA. Pero el manual es más técnico, sin embargo, es exquisito en algunas directrices que tiene, porque habla del registro único nacional del beneficiario, que este debería de ser registrable cada 5 años por todas las TCOs, ¿no? Con el fin de resguardar la seguridad jurídica de los beneficiarios y evitar futuras controversias a futuro, ¿no? Por ejemplo, acá en Oruro, hasta el año 2020 se tenía registrado un 80%, ¿no? El cual colaboraba mucho para dilucidar todo tipo de controversias dentro de la TCO, incluso entre TCOs, ¿no? Entonces sería bueno, tal vez a futuro con esta nueva, supuestamente se va a dictar una nueva ley de procedimiento agrario, sería bueno alimentar ese tipo de registros para evitar controversias a futuro, ¿no, ingeniero? Gracias. Ya, muy interesante todo lo que aportan. Me gusta otra vez esta vuelta participativa. Me dejaron sin espacio para mi otra presentación. Si alguien más quiere comentar algo más sobre este tema, sobre la gestión territorial en términos más generales. Ya, Hola, hola Vincent. Franz, adelante. ¿Qué tal, Vincent? Buenas noches, querido Vincent. Buenas noches, querido compañero. Bueno, la verdad es que es muy interesante la variedad de comentarios desde la perspectiva de la experiencia que tienen los compañeros. Es bien, alimenta mucho el conocimiento. Bueno, a ver, dos cosas yo voy a comentar. Uno primero con el tema de esto de los planes territoriales, ¿no? Por ejemplo, justamente haciendo contacto con el personal de CITCA, ellos trabajan mucho en este tema, tienen un área específica, usted sabe mejor, y tienen, por ejemplo, un plan, creo que es uno de los pioneros en el tema de la Chiquitania, por ejemplo, ¿no? Ahí yo vi un plan, digamos, ¿no? de gestión territorial, que es el primero que se ha hecho en San Antonio de los Merillos, si mal no estoy. Entonces, por ejemplo, aquí en la TCO Guarayos estaba en ese proceso, a partir del año 2020, recientemente, casi a noviembre se ha elaborado, pues se ha aprobado, perdón, el estatuto y el reglamento nuevo de la COCNAC, que es la presentación de la TCO Guarayos. Y bueno, estamos todavía, como que dicen, pininos en ese aspecto, ¿no? En pininos porque nos falta mucho en el tema de los planes planes territoriales, de gestión territorial, ¿no? Porque tenemos más bibliografías, como decía, ¿no? Pero poca práctica en todo este tema del manejo, ¿no? Entonces, intervenciones acá, conflictos allá, eso no permite que muchas veces las organizaciones puedan centrarse también en este tema que es importante, y eso definitivamente está todavía en paréntesis, ¿no? Ese tema de los planes de general. Por otro lado, el segundo comentario corto nomás, es que el tema, por ejemplo, del tema tierra, justamente es ingresar a un camino de espinas, doloroso en todo sentido, querido Vincent, porque fíjate muy bien que, por ejemplo, parte de la situación, por ejemplo, que se ha creado en la distribución de tierra en los años de la revolución, es la creación de los sindicatos, que justamente la idea era la distribución por familias, pues, ¿no? Por eso es que se crean diferentes sindicatos agrarios, digamos. Entonces, de ahí tal vez el Estado comenzó a hacer ese registro de personas, lo que más o menos explicabas hace rato, ¿no? Y de la propuesta de los compañeros. Entonces, efectivamente,
hay una serie de cuestiones que hay que ver. Por ejemplo, uno de ellos es el tema de tráfico de tierra. Lamentablemente existe ese tema de tráfico de tierra. Hay grupos de dirigentes que son, que están detrás de todo esto. Es real, eso no es mentira, ¿no? Y se escudan bajo la dirigencia, pues, ¿no? Bajo el tema de vender, revender, el tema del dinero. El espíritu de la TCO desde ese punto de vista, estimado Vincent, es una pena, definitivamente, porque, y este lado, por ejemplo, poco se habla, porque, claro, el tema indígena sí, digamos, ¿no? Como protectores y todo eso. Hay indígenas, hay dirigentes que valen la pena realmente tenerlos en un espacio donde realmente aportan por el aporte que hacen, por la experiencia que transmiten, por el conocimiento. Pero también hay dirigentes que realmente son una vergüenza, definitivamente no tienen moral muchas veces. Entonces, eso, por ejemplo, ahora, fíjate muy bien, Vincent, en gran parte los problemas de la TCO son justamente por ese tipo de situaciones de la venta ilegal. De cómo ingresan, por ejemplo, extranjeros aquí, digamos, ¿no? Con diferentes capitales y todo eso, es justamente por eso, la reventa y venta, reventa y venta. Entonces, se ha hecho un negocio. Eso, estimado Vincent, aunque es durito, pero es cierto. Sí, no, al final son pequeños espacios políticos también que se dan en las TCOs, en los territorios indígenas, y no por ser indígena uno automáticamente es bueno, ¿no? Yo creo que fue un error en algún momento pensar eso. Y yo coincido, ¿no? Hay muchos dirigentes que realmente están ahí por intereses, cometen el error también de votar o de elegir el que más fuerte grita y que más brota pecho. Y muchas veces es un maleante más bien en vez de alguien que realmente quiere el bien de su TCO, de su pueblo, ¿no? Y igual como votamos por autoridades municipales y departamentales que muchas veces no son las personas más idóneas, los que realmente creen en democracia y en un desarrollo sostenible para todos. Y lastimosamente se da eso en todos los niveles, ¿no? Hasta en su propio caso, uno, ¿no? Muchas veces el más cojudo que manda. ¿Puedo intervenir una vez más? Disculpe. Adelante ya, para que vamos cerrando, sí. Ya se está terminando la hora. Ok, gracias, perfecto. Lo siguiente, ¿no? Lo que pasa es que compañero Juanito hablaba de una resolución. La verdad que este problemita no ha llegado al juzgado agroambiental y mucho peor al tribunal agroambiental, ¿no? Simplemente esto recién se está generando, por eso es que yo hacía conocer también. Y si bien es cierto, está titulado y es competencia del INRA, decía no alguien por ahí, pero tampoco es tan cierto, tan por ahí, ¿no? Porque son bien complicados, TCO. Y ya también como sabemos de que hay quienes lo respaldan a ellos también, inclusive aquí está la ley 073, la del índice jurisdiccional. Si no me equivoco, en el artículo 2 hace mención, dice, no, la función judicial es única. La jurisdicción indígena, originaria campesina, goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y otras jurisdicciones legalmente reconocidas. Entonces, estos dirigentes ya tienen conocimiento de esta ley. Entonces, ellos se escudan aquí y el juzgado agroambiental poco y casi nada puede hacer, porque es bien, bueno, ya lo interpretan, pues no. En el artículo 12, en obligatoriedad, dice lo siguiente, parágrafo 2, las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena, ordinaria y campesina son irreversibles por la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y otras legalmente reconocidas. Entonces, si ellos determinan algo, ni el juzgado ambiental puede intervenir tan así, porque ellos se escudan en que ellos, de acuerdo a su uso y costumbre, hacen la redistribución de la tierra. Y como yo le hacía mención, están teniendo ganancias a consecuencia de eso, porque le quitan y le dan a otro. Y no solo, ya he tenido algo así más o menos en diferentes lugares del Beni, le cuento, ingeniero.
Inclusive decía alguien de que una pareja corresponde a una TCO y la otra no. Algo así es lo que está pasando. Porque inclusive ya la que ahorita actualmente reclama por esas 20 hectáreas es la hija de un señor que forma parte de la TCO, pero su señora mamá no. Entonces ellos más reconocen al padre, pero ya el padre ya está ya más de la tercera edad. Entonces ahora la hija como hija, pues ya no reclaman. Entonces ellos supuestamente le dicen que ellos no tienen voz ni voto para reclamar. Más bien se han hecho faltar respeto y le han dicho que cuando muera su padre le van a quitar las 14 que les resta. Eso, distinguido ingeniero. Gracias por. Sí, no, pucha, realmente parece interesante el turno que dio esta clase, porque yo empecé con algo muy teórico, muy técnico, y al final aterrizamos en conflictos sociales, problemas que los libros ya casi no te dan respuestas, ¿no? Las teorías, el papel aguanta todo, pero en la práctica es mucho más difícil y se aterriza en esta parte social, ¿no? O sea, esas reglas, quién al final define, qué es el rol, hasta la ética de los dirigentes, la conciencia. Y ese es un poco, o sea, para retomar el tema de la práctica, es eso lo que pido ahí también, ¿no? En los conflictos ambientales que ustedes describen, los problemas ambientales, tratar de entender qué realmente pasa en este caso, qué realmente pasa en el campo, en esta gente que está siendo afectado. Porque es muy fácil decir, tiene derecho al agua, tiene derecho a la vida, tiene derecho al medio ambiente, tiene derecho, pero ya en la práctica, ¿cómo se está aplicando y dónde se obstaculiza este derecho y cómo funciona en la práctica y qué injusticias están viviendo en torno a todo esto? Y creo que ustedes mismos es que lo llevaron en esta dirección, este debate de hoy. Y yo he aprendido hartísimo también con todo lo que dicen. Es claro que muchos de ustedes tienen mucha más experiencia, mucho más práctica en estas cosas, más prácticas de cómo generan esos conflictos sobre el tema tierra colectiva, tierra individual. Entonces, realmente, lo que empezó como una charla bonita de gestión territorial se convirtió realmente en un análisis crítico, en el sentido que yo busco también, ¿no? Entonces, les agradezco que realmente fueron retroalimentaciones muy valiosas, reacciones muy positivas, que realmente permiten entender lo complejo que es todo esto, que lo último no está dicho, que no hay recetas, no hay una sola propuesta, que sí o sí lo colectivo es lo mejor, o sí debemos avanzar en esta dirección. Eso depende de tantos factores y tantas realidades y hay cosas muy problemáticas como el caso que Jesús presenta, que ya pues tanta injusticia y qué podemos hacer, cómo avanzar y quién al final tiene la palabra y donde incluso con estos sistemas de deslinde jurisdiccional, al final no hay una respuesta final, ¿no? Entonces, fue muy lindo, les agradezco, realmente he tomado muchas notas también para poder considerar todos esos aportes en el tema del módulo. Y ya, 9 en punto, creo que con este podemos cerrar. Con esa sugerencia, ¿no? Como que igual en muchos de los trabajos prácticos he sugerido que traten realmente de darle ese toque social, realmente tratar de ponerse en el lugar de esas personas que están siendo afectados por el problema ambiental, para que no sea una cosita nomás de papel, de análisis teórico, que realmente tratamos de poner en los zapatos de esas personas y ver qué pueden hacer para defender sus derechos y para enfrentar esos problemas. Y no necesariamente es pelear, no necesariamente es demandar. Hay otras formas, pero aquí yo creo que fue lindo el análisis. Espero que sirva para ustedes también como reflexión para sus propios casos.
Ya hay interesantes comentarios también en el chat, ya, personas que ayudan a aclarar un montón de números. Después lo voy a tratar de leer un poco más. Ya, pero cierro con esto. Ya, muchas gracias y mañana seguimos charlando. Usted ya la presentación que tenía preparada lo doy mañana. No hay problema, lo podemos ir acomodando. ¿Ya? Gracias entonces y que descansen. Hasta mañana, buenas noches. Ingeniero, pasen buenas noches a todos. Gracias, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Mañana. Hasta mañana.